Cuaderno de Economía llega gracias a Yachai. Crea tu tienda online hoy mismo en yachai.la. Oh, the market's not so good today. Your stocks look kinda sick. In fact, they all drop down a point each time the tickers tick. Hola, hace una semana el presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, respondió ante la pregunta de un colega a propósito de Carolyn López, las idas y venidas de fiscalía, los eventuales casos de visitas palaciegas, no palaciegas. Bien, el señor presidente de la República respondió lo siguiente ante esta pregunta. Esta prensa es un chiste, fue una pieza que quedará para la historia, pero además agregó lo siguiente. ¿Por qué no se centran la prensa, ustedes, nosotros la prensa, en temas importantes? Esto lo dijo en el marco pues de una inauguración, de un evento que tenía que ver con un tema de infraestructura educativa, de niños y niñas, etc. Entonces lo que básicamente refirió el presidente de la República es que nos centremos en temas educativos, en temas de niños, que es evidentemente es lo importante, ¿verdad? Y más bien las preguntas que le incomodan, pues dejarlas de lado. Y esas preguntas tienen que ver evidentemente con, lo dicho, los birloques alrededor de la trama Carolyn López, visitas palaciegas, fiscalía, etcétera, ¿verdad? Bien, hablemos de lo importante, entonces, señor presidente, ¿no? Ya que usted pretende fijar la agenda de la prensa, hablemos de lo importante. Le vamos a decirle que también es importante hablar de corrupción al interior de las instituciones públicas, hablar de corrupción al interior del gobierno central, gobiernos regionales, gobiernos locales. Es también importante hablar de eso, señor presidente. Y también es importante no solamente hablar de corrupción de manera aislada, sino también observar, analizar y reflexionar cómo esta corrupción impacta justamente a lo que usted se refiere, señor presidente de la República. Temas de educación, temas de niñez, temas de infancia expuesta a un déficit de infraestructura frente a un entorno corrupto que se come la posibilidad de que estos niños, estas niñas y la educación local tengan todos un futuro. Entonces vamos a diseñar algunas preguntas, señor presidente, para que usted pues pueda, digamos, sentirse cómodo, ¿verdad? Que es lo más importante. El señor presidente tiene que sentirse cómodo. A ver, la corrupción, señor presidente de la República. La corrupción, ¿cómo impacta y a la vez expone a los niños a un entorno donde, por ejemplo, el déficit de infraestructura en agua y saneamiento, de acuerdo con datos del Banco Interamericano de Desarrollo, suma 36.000 millones de dólares? Una corrupción, por cierto, señor presidente, que se come, que se traga, que fagocita el 10% del presupuesto general de la República. Como esta corrupción expone a estos niños a un déficit en saneamiento y agua de 36.000 millones de dólares, exponiendo además el futuro de estos niños, exponiendo su integridad física, la capacidad de ingesta calórica, la capacidad de desarrollo cognitivo, en fin, la capacidad que van a tener estos niños a futuro de ser buenos estudiantes. ¿Cómo expone la corrupción a eso? ¿Ah? ¿Cómo expone la corrupción o cómo golpea y expone a estos niños y estas niñas, por ejemplo, a un déficit de infraestructura que suma alrededor de 29.000 millones de dólares, de acuerdo de nuevo con cifras del BID, señor presidente de la República? ¿Cómo los expone a un déficit de infraestructura en educación? A estos niños, estas niñas que no cuentan con escuelas que tengan o registren recursos, por ejemplo, audiovisuales, que tengan internet. Cómo exponen a estos niños y estas niñas que no tienen, pues, por ejemplo, accesibilidad a medios de aprendizaje, a una malla curricular moderna, a una malla curricular del siglo XXI, con enfoque de género, con educación sexual para evitar que sean estos niños y estas niñas atacados. Cómo expone una corrupción que se come el 10% del presupuesto a estos niños y a estas niñas en función a un déficit de infraestructura, señor presidente. Cómo expone la corrupción o cómo golpea la corrupción y expone a la vez a estos niños y a estas niñas, señor presidente de la República, Pedro Castillo, a un déficit en carreteras de 73.000 millones de dólares. Desde un Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que a su vez expone a estos niños y estas niñas a darle carta blanca a las combis informales,
a otorgar licitaciones millonarias a gente que simplemente no da la talla, como la corrupción expone a estos niños y estas niñas a ser asesinados por una combi que no tiene ningún tipo de garantía, ningún tipo de formalidad, señor presidente de la República, como la corrupción expone en función a este déficit de carreteras a estos niños que tienen que caminar 10 kilómetros para ir de su casa a una escuela rural y de vuelta, exponiéndose a 10 peligros, 11 peligros, 20 peligros en el camino. Como la corrupción choca, dispara, tiene un efecto nocivo y expone a estas criaturas, a estos niños y a estas niñas, a un déficit de salud de alrededor de 16.000 millones de dólares, de acuerdo de nuevo con el gap de infraestructura medido desde el Banco Interamericano de Desarrollo, señor presidente. ¿Cómo los expone? Son preguntas que son parte del conocimiento no solamente de la economía, sino de un conjunto de males, señor presidente, que atacan a esta república desde que es república. Informalidad, precariedad, debilidad institucional y sobre todo ello, corrupción. No es un tema menor, señor presidente de la República, y usted como funcionario, alto funcionario público, tiene el deber de contestar el requerimiento que le hace la opinión pública a propósito de, repetimos, corrupción, anote, informalidad, precariedad y debilidad institucional, señor presidente de la República. Un entorno donde efectivamente el futuro de los niños y las niñas y en función a la educación de estos está altamente comprometido. Señor presidente de la República, el exministro de Economía Pedro Franque señaló en una entrevista que usted pues estaba o es renuente a estudiar la economía, a conocer y a entender la economía. Pues le recomiendo que vaya estudiando de economía o vaya empapándose de teoría económica. Porque esto que acabamos de relatar, señor presidente, sí, son cifras, son números. Y sabemos que la economía no son números, sino son personas. Y esto no se lo digo desde una actitud o pontificando moralmente. Se lo digo en buena onda y con toda humildad. Estudie economía. Y cuando usted estudie la economía, no obstante lo que acabamos de relatar, se va a dar cuenta de que la economía no son números, que la economía es la gente. Y esto también se lo digo sin ningún tipo de demagogia. Espero sirva, señor presidente de la República, y espero que algún día también conteste estas preguntas. Muchas gracias. Chiste. Vaya, vaya, ¿qué tal entrevista tenemos hoy? Hoy nos visita el dueño de la aplicación web más hot de Latinoamérica, Apasionante.p. Registrar tu dominio es el primer gran paso. Cómpralo en yachai.lat y encarna tus sueños. Yachai.lat, tu tienda online hoy.